Bendecidos mis hermanos, este jueves glorioso, maravilloso, usted siempre me va a escuchar diciendo maravilloso, glorioso, porque creo que cada día debemos de gozarnos en el Señor, debemos de disfrutarlo, debemos darle gracias a Dios que estamos con vida, que estamos de pie, que estamos en victoria, que vamos de gloria en gloria, aunque haya circunstancias negativas alrededor nuestra, sabemos que somos más que vencedores. Por tanto, cada uno de nosotros debemos cada día darnos el valor, darnos la unción, el poder y darle gracias a Dios por las cosas maravillosas que nos ha dado a través de nuestro Señor Jesucristo, por gracia, gratuitamente, por un regalo que Él nos ha dado. Bueno, les agradezco a cada uno de ustedes por estar siguiéndonos y estar atentos a las enseñanzas que estamos dando los jueves acerca de cómo interpretar la Biblia, cómo interpretar la palabra de Dios. Y hoy vamos a entrar un poquito más profundo en lo que estamos viendo, por eso vamos paso a paso, despacio, porque queremos aprender a interpretar correctamente las Escrituras. Hemos enseñado acerca de lo que es el estudio inductivo, que es observación, interpretación y aplicación. Ya vimos toda esta parte. También vimos lo que es hermenéutica y sus dos conceptos. Vimos que es exégesis, que es extraer del texto, y vimos también lo que es exégesis, que es introducir personalmente algo a un texto. Es introducir lo que nosotros estamos interpretando, la idea que tenemos acerca de ese texto. Vimos también y estudiamos acerca que el texto se estudia con un contexto inmediato y un contexto general. Recuérdese que el contexto inmediato es aquellos versos que están antes y posterior de lo que es el texto que estamos estudiando. Y estamos en lo que es las epístolas, las cartas de Pablo más. Y vimos también que el texto general es toda la carta. Tenemos que aprender a leer toda la carta, estudiar toda la carta para entender cuál es el tema, cuál es lo que está Dios hablándonos a través de esa carta, a través de que ciertos hombres la escribieron inspiradas por el Espíritu Santo para entender lo que nos quiere enseñar, y estaremos profundizando un poquito más en estas cosas. Por eso es importante que usted esté poniendo atención, que esté apuntando, que alguna duda, pues lógicamente si tiene dudas, entonces nos puede escribir al WhatsApp para que así nosotros poder responderle las dudas que tiene. Vamos a ver el repaso del jueves pasado. Estudiamos el jueves pasado acerca del verso 6 de 2 Corintios capítulo 3. ¿Recuerda esa carta? Que hablaba acerca de la letra mata. Hablábamos de que hay una mala interpretación ahí. Por eso es necesario aprender a interpretar correctamente con los principios y con la dirección del Espíritu Santo. Ahorita vemos esto. Vimos que el contexto inmediato estaba hablando de la ley, la letra de la ley. Recuerda que era la letra, aquella ley que mataba, aquella letra que condenaba, y lo que no daba era la justicia de Dios, sino al contrario, era condenación. Esa letra es la que mataba, la que estaba enseñando. Vimos que las cartas, para interpretarse, es necesario estudiar el contexto inmediato y general. Vimos que es vital prepararse espiritualmente e intelectualmente. Aunque para mí es todo integral, espiritual y intelectual, debe ser integral. Vamos a ver algunas cositas ahora. Cuando naturalmente se estudia, naturalmente
se estudian las escrituras sin la revelación y dirección, y quiero aclarar un poquito porque vamos a entrar de lo que muchos han hablado de revelación, y no es en sí la revelación de la palabra de Dios, sino cosas inventadas. Es necesario tener maestros de la palabra que nos enseñen la misma. ¿Por qué? Bueno, porque han sido personas preparadas, han sido personas enseñadas. Vimos, no recuerdo qué día, vimos acerca de lo que era cómo Moisés fue preparado en el desierto por Jetro, por 40 años fue preparado. Sí, siempre va a haber una persona que el Espíritu Santo usa, lógicamente, que el Espíritu Santo usa para prepararnos espiritualmente. Sabemos que las instituciones de educación intelectualmente nos enseñan naturalmente, pero aquí estamos hablando de espiritualmente y naturalmente. Decía un profeta de Dios algo tremendo: natural más espiritual es una explosión total. Preparación natural, intelectual, y preparación espiritual es una explosión totalmente. Se desvió mucho un tiempo que todo era espiritual, y no se enseñaba el entendimiento que había. Por eso es que Pablo habla de sabiduría e inteligencia espiritual. En Efesios capítulo 4, verso 11 al 13, dice: y él mismo constituyó, note algo, Dios dejó hombres y mujeres, lógicamente, como maestros. Aquí vamos a ver los 5 ministerios, hombres y mujeres, para formar, perfeccionar nuestras vidas. Y esto es una cadena, conforme vamos nosotros aprendiendo. Por eso siempre he dicho que es necesario tener un espíritu de aprendizaje. Hay personas que creen que ya lo saben todo y no permite ser enseñado. Yo creo que todos nosotros tenemos que aprender, que necesitamos cada día saber más de las cosas, y mayormente de la palabra de Dios, de las escrituras, que es tan inagotable. Es una profundidad, es un océano de tesoros, de cosas gloriosas y maravillosas. Y estamos hablando del reino de Dios sobrenaturalmente. Entonces dice que Él, quien, Cristo Jesús, mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin, ese es el propósito, a fin de perfeccionar a los santos, a las personas que han nacido de nuevo, a la iglesia. Sí, estos 5 ministerios fue dado a la iglesia para que fuese perfeccionada. Dice, para, propósito, la obra del ministerio y servicio, para la obra del servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Note algo tremendo: estos 5 ministerios está dado a la iglesia de parte de Dios, son dones que Dios ha dado a la iglesia para perfeccionar, para formar a los santos, porque los santos son los que van a edificar, van a construir, van a levantar lo que es la iglesia, o como es llamado también, el cuerpo de Cristo. Es la iglesia. Es la iglesia. Hay obras, más adelante estaremos viendo cuando hablemos de lo que es el evangelismo. Es obra donde la iglesia es la que sale a trabajar, la iglesia es la que sale a predicar, la iglesia es la que sale a orar por sanidad, la iglesia es la que sale a aconsejar a las personas. Sí, los pastores, los maestros, con la palabra de Dios, lo que hace es formar a estas personas, a los santos, para que puedan hacer la obra del ministerio. Dice hasta, hay lugares que se predica que los apóstoles, evangelistas, pastores y maestros ya pasaron, terminaron. Pero aquí Pablo nos está hablando algo tremendo que debemos de examinar. Dice hasta,
O sea, que los 5 ministerios van a estar siempre en la tierra hasta, tiene un propósito, se terminará cuando se llegue a este propósito que dice, y todos hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Note qué tremendo está esto, que lo que está diciéndonos es que estos 5 ministerios, sí, gente preparada, van a formar a otras personas para que entren y puedan formar a otras personas. Es una cadena, dije, para que estos santos de Dios caminen en un liderazgo. El liderazgo que hablé hace poco de lo que es Génesis capítulo 2, verso 26 y 20 al 28, y Salmos capítulo 8, versos 5, 6 y 7. Es un liderazgo que Dios ha dado. Decía un libro, el líder se hace, no nace. Bueno, yo creo que el líder trae el don, nace, porque no se puede formar algo si no ha nacido. Por tanto, el líder, y cuando hablo de liderazgo estoy hablando espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, familiar, gubernamental, social, empresarial, económico. Necesitamos líderes hoy en día. Necesitamos líderes, gente formada, gente que sepa solucionar problemas, gente que sepan cómo alcanzar esos retos. Bueno, esa es la formación de lo que hacen los 5 ministerios. Ahora, miren que si es necesario, los maestros bíblicos, que Jesús no hubiera sacado el tiempo revelándole al apóstol Pablo de que había una herencia de dones, que eran los ministerios. Algunos le llaman los ministerios mayores, porque es un servicio que hay. Son de los que enseñan. El apóstol lo que hace es fundamentar, el evangelista lo que hace es extender visión, el profeta, el evangelista es el que enseña al alcance de las personas para Cristo. El pastor es el que cuida, protege y alimenta, y el maestro es el que enseña, forma. Por eso una vez dije que predicar de un púlpito es fácil, pero tomar personas y empezar a formarlos, los que somos padres de familia, sabemos lo que es formar. Darle un consejo a un hermano acerca o para sus hijos, dispénseme, es fácil. Pero formar a un hijo ya es otra cosa. Y Pablo nos está hablando aquí de lo que es perfección, formación. Por eso en Gálatas capítulo 4, verso 19 dice Pablo que él vuelve a tener dolores de parto, para que Cristo sea formado en nosotros. Más adelante, cuando hablemos de los ministerios, que es algo precioso, estaremos viendo acerca de este tema. Ahora, notemos que he dicho que la preparación espiritual, porque es la formación, la enseñanza para interpretar lo sobrenatural que hay en la Biblia. No con eso estoy diciendo que dejamos a un lado al Espíritu Santo. Nunca, jamás. He dicho, antes de estudiar y prepararse como pastor, primeramente tiene que haber un llamado, una vocación, dicen algunos.
el llamado de Dios es una vocación. No es de que yo estudio y por lo que ya estudié ahora, soy pastor y tengo el título de pastor. No, tiene que tener la vocación. Ahora, esta interpretación debemos de entenderla y tenerla bien claro, porque si estudiamos solamente naturalmente, vamos a introducir a esta vocación, a esta enseñanza, a las escrituras, a los versos, a los textos, tradición, cultura, religiosidad, etc. Y Dios quiere que se predique la palabra tal y como es. Es decir, la esencia. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1, dice, verso 2, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Hay leche espiritual, hay comida sólida, que habla Hebreos 5. Entonces nos dice que ella es la que nos lleva a la salvación. Leche espiritual tenemos que aprender, por eso es una formación, porque tenemos que aprender a darles a las personas nuevas que están comenzando, y no comenzando, hay muchas personas que son salvas, tienen muchos años en Cristo, pero todavía no tienen ese conocimiento. Entonces hay que empezar a darle leche y después darle lo que es la comida sólida, que es la justicia de Dios. Por eso es necesario la ayuda de la persona del Espíritu Santo para interpretar con sus principios la Escritura. Si no, se va a malinterpretar, se va a entender incorrectamente, se van a tomar errores, se van incluso a hacer errores, decía un pastor, y horrores. En el capítulo 14 de Juan, verso 26, porque algunos tienen la idea, y más de los que vienen de mi tiempo, que cuando hablamos de estudiar, prepararse, conocer los principios que hay en hermenéutica para interpretar la palabra de Dios, es que estamos haciendo a un lado al Espíritu Santo. No, la revelación, la luz del entendimiento de lo sobrenatural, más allá de la letra es subnatural, más allá de esa letra, es a través del Espíritu Santo. Por eso es que tenemos la unción del Espíritu Santo. Primera de Juan, verso 2, capítulo 2, dice que nosotros tenemos la unción del Santo, que es el Espíritu Santo, la unción del Santo, y nos enseñará todas las cosas. Podemos entender simplemente y solamente a través de lo que es la revelación del Espíritu Santo. Por eso es que en Efesios capítulo 1, verso 17-18, Pablo ora. Está orando para que haya un espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento de Cristo, y que los ojos sean iluminados, que haya luz, revelación, que los ojos del entendimiento sean iluminados, que pueda entender lo sobrenatural, lo glorioso, lo maravilloso, lo poderoso que es Dios. Porque entender a Dios con la mente natural es imposible. Por eso es que nosotros caminamos en fe. Dice Juan capítulo 14, verso 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. ¿Se da cuenta? Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Oiga, el Espíritu Santo es el que recuerda. El Espíritu Santo es el que nos va a enseñar todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Las espirituales. Por tanto, recuérdese que el Espíritu Santo está dentro de nosotros, y lo que estamos haciendo los maestros, pastores, los 5 ministerios, es dándote una información. Estamos dándote principios para interpretar la palabra de Dios, y el Espíritu Santo se encargará que entiendas,
que tengas revelación, iluminación acerca del tema que estamos hablando, si no, como dije, se va a malinterpretar. Y nosotros no hemos recibido, dice en el capítulo 2 de 1 Corintios, versos 12 al 14, dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Es el que nos enseña. No hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu de Dios, que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Hay una sabiduría humana, no es mala. Ay, qué tremendo, ahí tenemos tantos sabios, tantos hombres que han llegado a expresar, a ver, a inventar tantas cosas buenas. Es una sabiduría humana. Lo que también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las palabras que enseña el Espíritu. Hay una sabiduría humana que enseña lo humano y hay una sabiduría de lo alto espiritual. Es una enseñanza del Espíritu. Tal vez ahora se está cómo lo acomodamos, pero vamos a ir más adelante explicando más esto. Vas a entender cuándo es una enseñanza humanista o una enseñanza con sabiduría humana y una enseñanza con sabiduría del Espíritu de lo alto. Dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Note algo. Esta sabiduría, esta enseñanza, estoy hablando de esto porque muchas personas dicen, digo nuevamente, dicen, yo no necesito de que nadie me enseñe, el Espíritu Santo me va a enseñar. Pero entonces, ¿para qué Dios dejó dones de ministerio? Para enseñar a otros. Recuerdo Felipe cuando vio un carruaje donde iba un hombre y él iba leyendo Isaías 53. Iba leyendo, está en Hechos 8. Iba leyendo Isaías 53 y Dios le dijo a Felipe, acércate a él. Cuando le habló, le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y él le dijo, ¿cómo voy a entender si no hay nadie que me enseñe? ¡Wow! ¿Cuántas doctrinas erróneas se han hecho? Porque el Espíritu es el que me enseña a mí nadie me enseña, mi pastor no me tiene que enseñar nada. Yo soy lo que sé, porque soy un ser espiritual. Y no saben acomodar lo espiritual a lo espiritual y lo carnal a lo carnal. Bueno, vamos a ver si no hay ofensa con esto, voy a decir. Pero ¿cuántas personas dicen, no, yo por fe y espiritualmente no me vacuno con el asunto de esta pandemia? Y aquí dice que debemos de acomodar lo espiritual a lo espiritual. Claro que sí. Claro que sí. Debemos de vacunarnos. Eso no quita fe. Estamos acomodando lo natural a lo natural y a lo espiritual a lo espiritual. De acuerdo que hubo mucha enseñanza y muchos problemas hubieron cuando eran tanto lo que era de fe y espiritual que no iban donde el médico, no se chequeaban. Entonces yo aprendí todo eso. No como vamos lo espiritual a lo espiritual y lo natural a lo natural. Estamos en un cuerpo natural. Y este cuerpo debemos de cuidarlo, debemos de protegerlo, debemos de alimentarlo, debemos un día esto gozaba con mi esposa porque me estaba tomando mis vitaminas en la mañana. Y me decía mi esposa, ¿se recuerda cuando nos prohibían tomarnos unas vitaminas en la mañana? Dios, no sabíamos acomodar lo espiritual con lo espiritual, ni lo natural con lo natural. Señor Dios, cómo se ha cometido y se cometió tantos años atrás por ignorancia
tantos errores y se trajo tantos problemas. Que cuando uno va entendiendo y entendiendo, pero la doctrina esa era de que nosotros, cuando entremos un poquito más en profundo esto, más profundo van a haber cosas, oye, espero que me alcance el tiempo, ¿cómo? ¿Cómo? Por falta de saber interpretar la palabra de Dios. Por eso dije que lo natural con lo espiritual es una fusión que trae una explosión de bendiciones. Unos están orando, otros están ayunando, pero tenemos que aprender que debemos de caminar. Y una de las cosas que le pido a la iglesia siempre es que oremos por nuestros presidentes. No importa el color político que usted tenga, oremos. Esa es el área de acomodar lo espiritual a lo espiritual. Necesitamos que ellos caminen en una sabiduría. Y la palabra nos enseña que oremos por el mundo acerca de esta pandemia. Que oremos por los científicos. Que hay una sabiduría humana para encontrar solución a estas pestes, a estas pandemias. Y acomodar lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, ya nos acomoda otra vez al hombre natural, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, no las percibe, lo que percibe es lo natural. Y trabaja para eso. Y Dios lo dio así, lo preparó de esa manera. Yo sé que algunos de mis consiervos deben estar enojándose con que estoy diciendo en este momento. No puede ser espíritu. No. A la iglesia le enseñaron solo orar, pero no lo acomodaban con lo que era lo natural. Amén. Porque para él, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Claro, hay cosas que están en un nivel más alto, que es solo por medio de la fe, que se dice locura. Es locura. Pero, permíteme, para ver, pero para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Es un discernimiento, es una percepción, es una intuición. Lo que es lo espiritual. Sí, yo sé que existe el mundo espiritual y es más real que el mundo físico. Sí, que el mundo físico salió del mundo espiritual. Y nosotros los cristianos, o el ser humano, tiene la capacidad de vivir en los dos mundos. Y muchas veces, por falta de conocimiento, no nos damos cuenta que estamos funcionando en el mundo espiritual y creemos que es el mundo físico. Me está fallando esto aquí. Ok. Hoy vamos a hablar. Yo creo que ya hablé un poquito de esta parte porque me fui o me quedé pensando acerca de lo que es que todavía hay gente que no, es solo el espíritu y el espíritu y el espíritu. Permíteme para cambiar porque esto me está fallando aquí. Gracias, Señor. Ok. Gracias. Hoy vamos a hablar de sombras, figuras, tipología, simbolismos en la interpretación. Es bien hermoso esto. En Mateo capítulo 22, verso 29, que no les había leído el texto de inicio, dice: entonces respondió Jesús y les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Note algo, el poder de Dios, según Romanos capítulo 1, verso 16, dice que el poder de Dios está en el Evangelio. Si yo ignoro,
si llegó a ignorar el Evangelio, pues voy a ignorar lo que es el poder de Dios, cómo funciona, qué es lo que voy a hacer, qué es lo que va a suceder en mi vida, qué pasos tengo que seguir. Por eso esto es importante, del conocimiento de la palabra. Jesucristo es el Jesucristo es el hilo conductor de toda interpretación de las Escrituras. Toda interpretación, y lo he dicho varias veces, que saque del texto a Jesucristo es una interpretación incorrecta. Porque toda interpretación lo que me revela es a Cristo Jesús. Desde el principio, desde Génesis hasta Apocalipsis, lo que me revela es acerca de Cristo Jesús. Para interpretar, es necesario conocer el principio hermenéutico, la ley de la primera mención. La ley de la primera mención. Diga, la ley de la primera mención. Lo que la Biblia dice desde el principio debe ser coherente con el resto de las Escrituras. Quiero decir algo que lo aprendí comenzando nomás en el cristianismo, y me impactó y quedó en mi espíritu y en mi alma. Jamás la palabra va a contradecir lo que dice el Espíritu Santo, ni el Espíritu Santo va a contradecir lo que está escrito. Jamás. Si se contradice es porque es una interpretación incorrecta del hombre, del ser humano. Porque hay profecías que no están conforme al nuevo pacto. Sí, hay personas que están profetizando en el nombre de Dios, que por la unción del Espíritu Santo, que no está conforme al nuevo pacto, a las Escrituras. Hay predicaciones que no están conforme al nuevo pacto. Pero fue que el Espíritu me habló, fue que el Espíritu Santo me habló por sueños, y yo creo en los sueños. Me habló por revelación, yo creo en las revelaciones. Pero muchas veces se ha contaminado esto, el área espiritual. Y lo que traen es un mensaje totalmente incorrecto. Y por eso tenemos que aprender que jamás el Espíritu Santo va a contradecir lo que dice las Escrituras, ni las Escrituras va a contradecir lo que dice el Espíritu Santo. Lo que la Biblia dice desde el principio debe ser, dije, coherente con el resto de las Escrituras. Ahora, en la Biblia hay sombra, hay simbolismos. Y vamos a ver algunos ejemplos. En Colosenses capítulo 2, versos 16 al 17 y Hebreos 10:1. Cuando hablamos de sombra, es que la sombra no es el original. Vamos a ver. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra. Todo esto era sombra. Ejemplo, el sábado, en el tiempo de la ley, el sábado había que guardarlo. Era una sombra, era un simbolismo de nuestro Señor Jesucristo, que es el reposo. El sábado era el reposo y tenía que guardarse el reposo, y se hablaba del reposo. Incluso hasta los 10 mandamientos habla del día del reposo. Pero es una sombra
de lo que iba a venir. Por eso dice aquí, todo lo cual es sombra, hablando de fiestas, de luna nueva, de días de reposo, sobre lo cual ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Dice Hebreos 10:1, por la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, o sí, me daba simbolismo, me representaba, me mostraba, por eso decía que la cruz tiene una sombra, es todo lo que había pasado, es lo que, eso me mostraba lo que venía, lo venidero, pero no era lo real. Como la sombra nuestra, la podemos ver aquí en la parte de atrás, lo que está mostrando es una verdad que hay aquí, una realidad establecida. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Pues sí, lo que está hablando aquí es que muchas personas hoy en día practican cosas que son de la sombra, como la circuncisión. Entiéndese, la práctica de la circuncisión como higiene es buena, es correcta. Como que nos perfecciona, no. En Números, capítulo 21, verso 8 y 9. Yo sé que se está en la mente ahí, todavía no le he captado. Van a captarlo, tranquilo. Decía mi pastor, lo que no entiendes ahora lo vas a entender más adelante. Porque estamos entrando ya en cosas un poquito más profundas. En Números, para enseñar cómo la palabra de Dios se interpreta a sí misma. Hay pasajes, hay historias que se están aplicando que no son correctas. Pastor, ¿cómo lo hago? Bueno, vamos a ver esta tipología. En Números capítulo 21, verso 8 y 9, a ver, Números 21, 8 y 9, y después vamos a ver Juan capítulo 3, verso 14 y 15. Dice, Números 21, 8 y 9. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y la mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y lo puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Y como Moisés levantó la serpiente, esto veremos en el verso 14 de Juan, voy a explicarles un poquito el contexto. El pueblo de Israel empezó a murmurar en el desierto. A murmurar. Entonces aparecieron serpientes. Esas serpientes mordían a la gente que estaba murmurando y lógicamente morían. Cuando ellos se dieron cuenta de que estaban actuando incorrectamente, hablaron con Moisés y Moisés habló con Dios. Y Dios le dijo, levanta una asta, ya se le va apareciendo a algo, a la cruz. Y la serpiente, que no es el diablo aquí, la serpiente en el asta, levántala. Y todo aquel que mira a esa serpiente, ojo, no a la cruz, a la serpiente, vivirá, serán sanados. Entonces cuando llegaban las serpientes, lo mordían, ellos miraban a la serpiente, las serpientes que caminaban, la de bronce, miraban
y se sanaban. ¿Qué tipología es esta? Bueno, hablando de Cristo. ¿Cómo lo sé yo? En Juan 3:14 dice, y Moisés hizo una serpiente de bronce, hablando todavía números 21, y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, la miraba a la serpiente de bronce y vivía. Y cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto, ya aquí hablando Jesús, así, está hablando Jesús ya ahora en Juan 3:14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Entonces, no está hablando del diablo, esa serpiente ahí. Está hablando de Jesucristo en la cruz del Calvario. Lógicamente con todos los pecados, con todas las maldiciones. Por eso dice, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Cristo Jesús. Hebreos 12:2. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Estaba hablando y profetizando cómo iba a morir él. Y estaba dando la enseñanza, la sombra que había. Y ahora era la realidad, el hecho. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Se da cuenta cómo la Biblia llega a responder, a interpretar lo que había en la sombra, lo que había en el antiguo pacto, lo que había en el Antiguo Testamento? Hablando, ahora es. Antes era sombra, antes era, llamémosle, una idea, ahora es un hecho, es una realidad, es una verdad de Dios. Una cosa es interpretación de simbolismo y otra cosa que se le llama, entre comillas, revelación. Muchas revelaciones, Dios. No tiene que nada que ver. Pastor, pero esto es una revelación de que usted nos está dando acerca de la serpiente en el desierto y lo que Cristo, eso es revelación, porque la misma palabra nos está interpretando, nos está diciendo qué es. Ahora, les voy a enseñar una de las cosas que cuando estaba estudiando esto me recordé, Dios, y hay tantas cosas que debemos de corregir en nuestras vidas. Dice el primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 40 y 49. Vamos a ver el caso de David. Vamos a ver este caso. Sí, vamos a entrar en simbolismo, vamos a ver simbolismos, vamos a ver sombra, vamos a ver todas estas cosas en estos jueves. Aprender a interpretar. Pero lo que quiero llevarlos es la división, hacer una división de lo que es la revelación del Espíritu Santo a inventar cosas. Muy diferente, peligroso y con mucho cuidado hay que tener. En el capítulo 17, verso 40 y 49, sé que ustedes conocen bien esta historia. Dice, y tomó su callado, en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo, Goliat. ¿Se acuerdan? El encuentro que tuvo David con Goliat. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó allí una piedra, y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente, y cayó sobre su rostro en la tierra. Bueno, vimos Números 21 acerca de la serpiente y cómo Jesús aclara y dice que él era
es un simbolismo, es una sombra, es un simbolismo de lo que Jesús iba a hacer. Hoy en día se predica mucho, y no hoy en día, años de años oír esto, acerca de las 5 piedras. Y algunos dicen que las 5 piedras es oración, ayuno, congregarse, leer la Biblia, y otra más ahí. Bueno, algunos ya se atreven a decir, y diezmar. A esto muchos le llaman revelación. Pero está inventando porque eso no nos enseña la Biblia. Y dice, y aparte de esas 5 piedras, tomó una, que es la oración. La Biblia no nos interpreta eso, es una historia que hay ahí, preciosa. Hay una enseñanza, lógicamente. Hay una enseñanza, pero no está hablando de las 5 piedras que es se está inventando eso. Y usted oye mucho esta enseñanza de que entonces David mató a Goliat con una piedra, pero esa piedra es de la oración. Entonces otro dice, no, esa piedra es del ayuno. No, otro dice, no, esa piedra es de leer la Biblia. Otro dice, no, pero esa piedra es de diezmar. No, otros dicen, pero esa piedra era de congregarse. La Biblia no dice eso. Cuando estaba estudiando en el seminario, el profesor de hermenéutica habló esto. Oiga, le puedo decir algo. A mí me llegó, me chocó. Como dicen algunos, me golpeó la religión. Aunque yo no predicaba mucho esto, lo prediqué más de una vez, eso sí, pero cuando oí hablar de revelación y el profesor dijo, hay mucho que se dice revelación que son inventos humanos, que se ve muy bonito, que atrae, que aparente espiritualidad, pero revelación no es, porque no tiene interpretación bíblica. Yo me quedé calladito, me vine para la casa, estoy hablándole años atrás, y yo me quedé meditando, Padre Santo, ¿cuántas cosas están diciendo que no es palabra de Dios? Humana, sabiduría humana, pero no es algo espiritual. No es algo espiritual, y por no ser algo espiritual, pues no puede ser efectivo espiritualmente. Pastor, pero esa historia no nos puede dar una enseñanza. Claro que sí, pero no inventando. Vimos cómo la Biblia se interpreta. Números 21 a lo que es a Juan 3. La primera mención es Números 21. Estaba primero como sombra, como simbolismo, y ahora viene a la realidad. Bueno, hermanos, se me ha ido el tiempo. Sé que dije muchas cosas ahí y algunos se quedan meditando, pensando, y eso es lo bueno, porque es importante que usted se haga preguntas. Es importante que usted se pregunte. Incluso que usted tome un verso y se pregunte, Espíritu Santo, le ore al Espíritu Santo en su sabiduría, Espíritu Santo, ¿qué es lo que me muestra aquí? A través de las Escrituras. Y te va a guiar, te va a enseñar. Y si no, pues hay ministerios que te ayudarán, te darán herramientas como estas para empezar a interpretar correctamente la palabra y no inventar tantas cosas. Vamos a ver más adelante cosas que se han inventado, cosas que se han dicho que no es conforme al nuevo pacto. Necesitamos interpretar correctamente para tener una que le llaman, y Pablo le llama, sana doctrina. Y usted cuando escucha un mensaje
no para juzgar a la persona, sino que la Biblia me dice que para que examine, 1 Tesalonicenses 5, dice para que examines la profecía, para que examine lo que te están enseñando, si está conforme a la palabra de Dios, al nuevo pacto. Recuérdese que ya estudiamos nuevo pacto y antiguo pacto. Y estamos en el nuevo pacto, el pacto de la gracia. Bueno, hermanos, confío en Dios que estas palabras sean reveladas a tu espíritu, a tu mente, más a tu mente, por el Espíritu Santo, y que traiga beneficio para tu vida. Esto no es para contradecir a otros, menos para pelear con otros. No. Esto es para un beneficio en nuestra vida. Y te voy a decir algo, conforme vas viendo esto y conociendo esto, muchas cosas, malos que tenemos años en Cristo y hemos escuchado muchas cosas que lo hicieron con muy buenas intenciones, va a traerte libertad. Sí, conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. Cristo me hizo libre, sí, ahora se va a manifestar como conociendo la verdad. Juan 8:32, conociendo la verdad, y la verdad es la que va a liberarme totalmente. Bendecidos mis hermanos, los espero el próximo jueves con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo.